careful ten cuidado with the things con las cosas that you think que tú crees will not harm you que no te van a hacer daño or don't affect o you que no te afectan, because you feel porque tú te that sientes you're strong que spiritually eres fuerte or that espiritualmente, you're too mature for o that que eres muy maduro para or that eso, you know enough o Bible. que tú sabes demasiada Biblia. For example, Por ejemplo, I don't know about you, yo no sé de ti, but sometimes pero algunas veces we have the Elijah symptom. tenemos el síntoma de Elías. God, Dios, kill me. mátame. I'm the only prophet left. Yo soy el último profeta que queda. And God has to tell Y Elijah, Dios tiene que decirle a Elías, what are you talking about? ¿de qué tú estás hablando? I have 7,000 Yo prophets tengo 7,000 that profetas have not bowed their knees to que Baal. no se han inclinado ante Baal. The other prophets have Los died. otros profetas han muerto. The other prophets have been seduced. Los otros profetas han sido But seducidos. there's other people Pero hay otra gente that have decided, que han decidido, I will not serve Baal. no voy a servir a I Baal, will not serve other no voy a gods. servir a otros I will dioses, be faithful to yo voy Yahweh. a ser fiel a Yahweh. Which means that wherever you're going Lo through, cual significa que lo que sea que estás I pasando, don't- there is a show hay un show that I love to watch. que a mí me encanta ver. It's called I Shouldn't Be Alive. Se llama No debería estar vivo. Anybody knows about that show? ¿Alguien sabe de ese show? Wow, okay. Well, I'm going to tell you what it's about. Don't worry. Yo le voy a decir de qué trata, no se preocupen. The show Este show tells the story of people cuenta la historia de personas who survived que sobrevivieron very extreme dangers and circumstances peligros muy extremos y circunstancias muy extremas, where they should have died, donde debieron haber muerto, but somehow pero de alguna manera and sometimes, y en algunas ocasiones, according to them, según ellos, by pure luck, por pura suerte, they survived the situation. ellos sobrevivieron esas situaciones. I love to watch this show Me encanta ver este show for two reasons. por dos razones. First, Número uno, because I'm amazed porque me sorprende about how people survive cómo la gente sobrevive these circumstances. estas circunstancias. Like a plane crashing in the middle of Sahara, Africa. Como un accidente, un choque de avión cayendo en el medio del Sahara en África, We're surrounded by lions rodeado por leones and hyenas y hyenas, and other hyenas animals. y otros animales. And the people are there for days. Y la gente se quedan ahí por días. And yet they survived. Y aún así sobrevivieron. Or people that they get lost in the Amazon jungle. O personas que se pierden en la selva del Amazonas. And after days or weeks, Y luego de días o semanas, around jaguars rodeados por and jaguares venomous snakes y serpientes venenosas and spiders y arañas and ants that are like this big. y hormigas que son como de este tamaño. After surviving all of that, Luego de sobrevivir todo eso, I am amazed yo me sorprendo at what people can do a lo que la gente puede hacer and how they're able to survive these y circumstances. cómo ellos pueden sobrevivir estas The circunstancias. second reason I like to watch this show La segunda razón por la que me gusta ver este show is because I learn es porque yo aprendo from their de circumstances sus and circunstancias from their y de sus decisions decisiones on how to survive. de cómo sobrevivir. I imagine that I fall in the plane crash. Yo me imagino qué yo haría si yo caigo en un accidente de avión. All right, what do I need to do? ¿Qué tengo yo que hacer? If I'm with my family in the Amazon jungle, Si yo estoy con mi familia en la selva amazónica, what types of decisions ¿qué decisiones should I avoid? debería evitar? Or what types of things should I do ¿O qué cosas debería hacer to not fall into the similar circumstances? para no caer en circunstancias The similares? show is I Shouldn't Be Alive. El show se llama No debería estar vivo. There's this one episode Hay un episodio where there are these two youths donde hay dos jóvenes who go out fishing que van de pesca on a lake or a beach. en un lago o una playa. And
they didn't notice Y ellos no notaron at first al principio that there was a very strong current que había una corriente muy fuerte that was moving them que lo estaba moviendo from the shore. de la costa. It was so strong Eso fue tan fuerte that after trying to get back to que shore, después de tratar de regresar a la orilla, they couldn't do it. no podían hacerlo. And they ended up in the ocean, Y terminaron en el océano, surrounded by sharks rodeados por and tiburones jellyfish y jellyfish and other poisonous marine animals. y otros animales marinos venenosos. And they were out in the middle of the ocean. Y ellos estaban ahí en medio del océano, No food, sin comida, no water, sin agua, no shade sin sombra, for 7 days por 7 días, before someone rescued them. antes de que alguien llegara a Can you rescatarlos. imagine? ¿Pueden You went imaginarse? out to fish. Nosotros salimos a pescar. You said you were coming back at 5 p.m. Nosotros dijimos que íbamos a regresar a las 5 de la tarde. and you didn't notice a current pulling Y you tú no notaste una corriente que te estaba llevando from the shore de la orilla until you end up in the middle of the ocean. hasta que tú llegas al medio del océano. And then there's all you see is darkness Y in the luego night en la noche todo lo que tú ves es oscuridad. and things bumping into your boat Y cosas que están chocando con tu bote. and splashing water on you. Y tirándote agua en la cara. Can you imagine? ¿Pueden imaginarse? You're young, Eres joven. you're strong, Eres fuerte. you're doing something you've done before, Tú estás haciendo algo que has hecho and anteriormente. you don't think anything bad is going to Y happen. tú no crees que nada malo va a suceder. But an unexpected current Pero una corriente inesperada causes you to drift away te causa el alejarte from a safe shore. de un puerto seguro. When you finally notice, Y cuando finalmente te das cuenta, it's too late. es muy tarde. And all you can do Y todo lo que puedes hacer is wait es esperar for someone to come para que alguien llegue and rescue you. y te rescate. It's quiet in here right Está silencioso, calladito aquí. now. Well, this ahora. leads me Esto me lleva to today's message. al mensaje de hoy. Today is part 2 Hoy es la parte 2 of the series de la serie Traps of the Enemy. Trampas del enemigo. Last week, La semana pasada I spoke about the temptations of the world. yo hablé acerca de las tentaciones del mundo. Today, Hoy I want to speak to you yo quiero hablarles about the trap acerca de la trampa of the unexpected. de lo inesperado. The trap La trampa of the unexpected. de lo inesperado. I want us to get on our feet. Quiero que estemos de pie. We're going to read the Word of God, Vamos a leer la palabra de Dios and we're going to turn to 1 Corinthians y vamos a ir a Primera de Corintios, chapter 10, capítulo 10. and we're only going to start off reading 3 Y verses. solo vamos a empezar leyendo 3 versículos. 1 Corinthians Primera de Corintios, chapter 10, capítulo 10. and we're going to read verses 11 to Y 13. vamos a estar leyendo los versículos 11 al 13. If you don't have a Bible, you can watch the screen Si no tienen una Biblia, puede ver nuestra pantalla where we'll have the verses available. donde tendremos los versículos disponibles. And we read the word in the name of the Father, Son, and Holy Y Spirit. leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amen. Now these things happened to them as an example, and they were written for our instruction, upon whom the ends of the ages have come. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Therefore, let him who thinks he stands take heed that he does not fall. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No temptation has overtaken you but such as is common to man, and God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Let us pray. Father, Vamos a orar. Padre, help us ayúdanos not to fall a no caer into the trap en la trampa of the unexpected. de lo inesperado. This we pray in Jesus' name. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. The passage that we just finished reading El pasaje que acabamos de leer is found in a letter se encuentra en una carta that was written by the Apostle Paul que fue escrita por el apóstol Pablo to the church a la iglesia that was found in the city of Corinth. que se encontraba en la ciudad de Corinto. Paul planted this church Pablo plantó esta iglesia on one of his missionary journeys. en uno de sus viajes misioneros. And one day, Y un día, Paul received news Pablo recibió las noticias and a letter y una carta describing different problems describiéndole diferentes problemas occurring in this church. que estaban ocurriendo en esta iglesia. And he also heard about different questions Y él también se enteró de diferentes preguntas that the church had que la iglesia tenía for their apostle. para su apóstol. And one of the issues Y uno de los problemas that this church was experiencing que esta iglesia estaba experimentando and had a question about y de lo cual tenía una pregunta was it okay era, ¿estaba bien for them as Christians para ellos como cristianos to eat meat el comer carne or food o comida that was sacrificed to idols que era sacrificada a ídolos in the temple? en el templo? The Corinthian church was asking Paul La iglesia de Corintios le estaba preguntando a Pablo because they were divided. porque estaban divididos. Paul, Pablo, is it okay ¿está bien for us to eat meat que nosotros comamos carne or food o that comida has been sacrificed to idols que ha sido sacrificada a los ídolos in the temple? en el templo? This question was important Esta pregunta era importante to the a los Corinthians corintios because much of the meat porque mucha de la carne that they received que ellos recibían came from venía or were dedicated in o había sido dedicada the temples en los templos where the animals were donde los sacrificed animales habían sido sacrificados and then presented to pagan y luego gods presentado a dioses paganos and their idols. y a sus ídolos. They didn't have supermarkets. No tenían supermercados, They didn't have a Whole Foods section no tenían una área de Whole Foods and get organic meat. y podían buscar carne orgánica. The majority of the meat and food they got La mayoría de la comida y de la carne que ellos recibían were things that were sacrificed or offered in the eran temples cosas que habían sido sacrificadas o ofrecidas en los templos to these pagan a gods estos dioses paganos, before these idols. para estos ídolos. Some of the Christians Algunos cristianos in the Corinthian church en la iglesia de Corinto said, decía, no, no, this is wrong. esto está mal. We should not eat Nosotros no deberíamos comer anything nada that is dedicated to these idols. que es dedicado a estos ídolos. But there was another group of Christians Pero después había otro grupo de cristianos that said there's nothing wrong with this. que decía, no hay nada de malo con esto. Those gods are false. Esos dioses son falsos. Those idols are false. Esos ídolos son falsos. So there's nothing wrong Así que no hay nada de malo with eating this meat or food en comernos esta carne o esta comida that was presented to these idols. que había sido presentada a estos ídolos. So Paul gets this question Entonces Pablo recibe esta pregunta and hears about this division. y escucha acerca de esta división. And he writes back to the Y él le Corinthians responde a los corintios and he says to them a few y él things. le dice a ellos unas cuantas cosas. If we can turn on the lights in the house, please, in the back. He says, number one, Él dice, número uno, Corinthians corintios who are fighting about this issue. que están peleando con este asunto. It is true Es cierto that these idols are false. que estos ídolos son falsos. All of them, please. All of them to the front. All four. It is true Es cierto that these idols are false. que estos ídolos son falsos. And therefore,
any meat Y por lo tanto, cualquier carne that is presented to them que se le presenta a ellos can be purchased puede ser comprada and y eaten comida with a clear conscience. con una conciencia clara. There is no sin in this. No hay pecado en esto. So Paul says, it's okay. Entonces Pablo dice, sí, está bien. There's no sin No hay pecado in buying that meat en comprar esa carne and eating that food y comerse esa comida that was dedicated to pagan gods que había sido dedicada a dioses paganos and to the idols. y a los ídolos. Those things are fake. Esas cosas son falsas. So it's all right. Entonces está bien. But then he says, number 2, Pero también él le dice, número 2, but if someone new or weak pero si alguien nuevo o débil is in the faith, en la fe is around you está alrededor de ti, when you eat this meat, cuando tú te estás comiendo esta carne, out of love for them, por amor a ellos, do not eat that meat. no te comas esa carne. If you do, Si lo haces, you sin against God tú pecas en contra de Dios, because your freedom porque tu libertad is causing a weak brother está causando que un hermano débil to stumble. caiga. In other words, En otras palabras, it's true es cierto that there's nothing wrong with eating that meat. que no hay nada de malo en comerse esa carne, But there might be new people in the church pero quizás haya gente nueva en la or iglesia people who are not o mature. gente que no son maduras. And if they see you eating that meat, Y si ellos te ven a ti comiéndote esa carne, they've come out of a lifestyle of paganism ya ellos han salido de una vida de paganismo and idolatry. y de idolatría. And if they see you eating that Y meat, si ellos te ven a ti comiéndote esa carne, they're going to think that you're sinning ellos van a pensar que tú estás pecando or that it is okay to do this o que está bien hacer esto when they don't think it's okay to do it. cuando ellos no creen que está bien hacerlo. It's like the same concept Es como el mismo concepto of drinking alcohol. de tomar alcohol. Okay, some people can drink Alguna gente pueden tomar and it doesn't affect y them. no le afecta. And there's nothing in the Bible Y no hay nada en la Biblia that says you can't have alcohol. que dice no puedes tomar alcohol. But the Bible does say Pero la Biblia sí dice don't get drunk. no te emborraches. Now there's some people though Entonces, pero hay algunas personas that come from a lifestyle que vienen de un estilo de of vida alcoholism del alcoholismo, where addiction to alcohol runs in their blood. donde la adicción al alcohol corre en su And familia. if they see you Y drinking, si ellos te ven a ti tomando, they might say, I'll have a drink too. tal vez ellos dirán, sí, yo puedo tomar también. And then they'll fall back into sinning against God Y luego pueden que caigan de regreso en pecado en and contra back de into an Dios. addiction. Y pueden caer de nuevo en su And adicción. so Paul is saying, Entonces Pablo está diciendo, if you're around somebody si tú estás alrededor de who is alguien new que es nuevo or immature, o inmaduro, you might be mature in your thinking, tú tal vez sea bien maduro en tu pensar, but not the people around you. pero no los que te rodean. So be careful Entonces ten cuidado where you eat your meat donde tú te comes tu or carne where you do that certain thing. o donde tú haces esas ciertas cosas. Because if you make your brother fall, Porque si tú haces a tu hermano caer, you sin as well. tú pecas también. And here's the third thing he said about this issue. Y esta fue la tercera cosa que él dijo acerca de este asunto. It is also true También es cierto that behind these idols, que detrás de estos ídolos, behind these false gods, detrás de estos dioses falsos, are demons. hay demonios. Therefore, Por ende, do not sit no te sientes in the temple en el templo or other pagan religious meetings o cualquier otra reunión religiosa pagana to eat this meat. para comerte esta carne. Don't sit and eat it No te sientes y la comas where there is worship going on, donde hay adoración pasando, where there is honor going on donde hay honor pasando to these false gods. a estos dioses falsos. If you do, Si lo haces, you sin tú pecas because you're participating porque estás participando in demonic worship. en adoración demoníaca. It's similar Es similar on the opposite side en el lado opuesto to someone coming into the church a alguien que entra a la iglesia and partaking of the Lord's communion y toma parte de la Santa Cena in a Christian en meeting. una reunión cristiana. In other words, En otras palabras, eating food comer comida in these pagan en meetings estas reuniones paganas or o festivals festivales is equal to es igual a committing idolatry
idolatría. In the same way En la misma manera that eating the Lord's que communion comer la Santa Cena is equal to worshiping es igual a adorar and honoring Jesus Christ. y a honrar a Jesucristo. And then to emphasize these points, Y luego para enfatizar estos puntos, Paul directs them Pablo lo dirige a ellos to the example of the al Israelites ejemplo de los israelitas in the Old en el Testament. Antiguo Testamento. Just like the Corinthians, Así como los corintios, the Israelites los israelitas were also God's people también eran el pueblo de Dios who experienced supernatural things, que experimentaban cosas sobrenaturales. and yet God judged them Y aún así Dios los juzgó because they were not careful porque no tenían cuidado in this en area esta área of eating food de comer comida sacrificed to idols. sacrificada a ídolos. Here's what I mean, verses 1 to 5. Esto es lo que yo quiero decir, versículo 1 al 5. Paul says, "For I don't want you to be unaware, brethren, that our fathers were all under the cloud and passed through the sea. Pablo les dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. And all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. And all ate the same spiritual food. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. And all drank the same spiritual drink, for they were drinking from a spiritual rock which followed them, and the rock was Christ." Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Nevertheless, with most of them God was not well pleased, for they were laid low in the wilderness. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. So he was saying this. Así que Pablo le estaba diciendo esto. For those arguing about if you can eat this meat, Para aquellos que están discutiendo de que si pueden comerse esta comida, no, it is not sin. no es un pecado. But if your brother is around you, Pero si tu hermano está alrededor de ti, don't eat it. no te lo comas. And don't eat it Y no te lo comas if you're doing it while there's worshiping to the enemy going on. si tú lo estás haciendo mientras ellos están adorando al enemigo. Because by doing that, Porque al hacer eso, you are in an atmosphere tú estás en una atmósfera of worship to the devil. de adoración al diablo. By being a part of that Y al ser parte de eso and eating the meat from y there, comerte la carne de ahí, it's like you're also doing the same worship. es como que si tú mismo estuvieras adorando al enemigo. And I know you think you're okay, Corinthian Y yo church, sé que ustedes creen que ustedes también, iglesia de Corinto. but I need you to look at the people of Pero Israel. yo quiero que ustedes se fijen en el pueblo de Israel. They also were blessed by God. Ellos también fueron bendecidos por Dios. They also went through their own baptism, Ellos también pasaron por su propio bautismo. had their own spiritual drinking food. Tuvieron su propia comida espiritual. But look at how many of them died in the wilderness. Pero miren cuántos de ellos murieron en el desierto. And then Paul goes on to exhort the Y Corinthians. luego Pablo continúa exhortando a los corintios, Learn from the example diciéndole aprendan de este ejemplo of these de Israelites. estos israelitas. And look at verses 6 through 10. Y miren lo que le dice en el versículo 6 al 10. Now these things happened as examples for us, so that we would not crave evil things as they also craved. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Do not be idolaters, as some of them were, as it is written, the people sat down to eat and drink and stood up to play. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Nor let us act immorally, as some of them did, and 23,000 fell in one day. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Nor let us try the Lord, as some of them did, and were destroyed by the serpents. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Nor grumble, as some of them did, and were destroyed by the destroyer. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Here's what Paul is saying. Esto es lo que Pablo está diciendo. The Israelites thought Los israelitas pensaron that they were safe que ellos estaban a salvo because they were delivered from Pharaoh. porque ellos habían sido liberados del faraón. They were outside of Egypt. Ellos estaban fuera de Egipto. They passed through the Red Sea Ellos pasaron por el Mar Rojo and experienced supernatural y provision. experimentaron provisión sobrenatural. They did not expect Ellos no esperaban to be el judged ser juzgados and killed y matados and die in the wilderness y morir en el desierto before entering the promised land. antes de entrar a la tierra prometida. They did not expect Ellos no se esperaban to be el seduced ser seducidos by the evil currents por las corrientes malvadas to commit idolatry, para cometer to idolatría, commit immorality, para cometer inmoralidad and to murmur. y para murmurar. Corinthian church, La iglesia de Corinto, people of God, pueblo de Dios, I know you've been saved. yo sé que han sido I know salvos, that you've been baptized. yo sé que han sido I bautizados, know that your expectation yo sé que tu expectativa is that now that you have your foot in the door, es que ahora que ya tú entraste por la your puerta, next destination tu próximo destino is heaven. es el cielo. But between now Pero entre ahora and the next step, y el próximo paso, you need to be careful tienes que tener cuidado, not to be seduced el no ser to seducido do things para hacer cosas that can cause que God pueden causar que to Dios judge you te juzgue and discipline y te you, discipline, or for you to move away o que tú te muevas lejos into the ocean y entres al océano by yourself solo because of things por cosas that you did not expect. que tú no esperabas. The Israelites got caught, Los israelitas fueron atrapados. They got trapped atrapados with the unexpected. por lo inesperado. Church, repeat with me. Iglesia, repita conmigo. Be careful Ten cuidado with the unexpected. con lo inesperado. This brings me to today's passage. Esto me trae al pasaje de hoy. Look at what it says again in verse 11. Miren lo que dice de nuevo en el versículo 11. Now these things happened to them as an example, and they were written for our instruction, upon whom the end of the ages have come. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Paul is telling the Corinthian church, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, the things that happened to the people of Israel, las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel, the reason that they were written down la razón por la cual fueron escritas and that they're in the Bible for y que us están en la Biblia para nosotros, is so that we would learn from their example es para que nosotros aprendamos de su ejemplo and we would not do the same y que things no hagamos las mismas that cosas they did que ellos hicieron, that caused them to be judged. que le causó que ellos fueran juzgados. These things were written Estas cosas fueron escritas for our instruction, para nuestra instrucción, upon whom the ends of the ages have come. In other words, de quien ha llegado los fines de los siglos. in other words, En otras for palabras, those of us para aquellos de nosotros who are going to live in the end times, que vamos a vivir en los últimos tiempos, God left us an example Dios nos dejó un in ejemplo the scriptures en las escrituras of what to de avoid qué evitar if we want to si persevere queremos and perseverar not be y seduced no ser and seducidos got caught in the trap y ser atrapados en esa trampa of the de unexpected. lo inesperado. The Corinthians were to learn from the example of the Los Israelites. corintios tenían que aprender del ejemplo de los israelitas. And we as a church need to learn from the example, Y nosotros como iglesia tenemos que aprender del ejemplo, not only of the no Israelites, solo de los israelitas, but everyone who has come before us. pero de todos los que han venido antes de nosotros. And what is the lesson ¿Y cuál es la lección that we need to learn? que tenemos que aprender? What is it that we're supposed to be instructed? ¿Qué es lo que debemos ser instruidos? Verse 12. El versículo 12 Therefore, dice, así que let him who thinks he stands take heed that he does not fall. el que piensa estar firme, mire que no caiga. What were the Corinthians supposed to learn? ¿Qué estaban supuestos a aprender los corintios? Let him who thinks he stands El que piensa estar firme, take heed that he does not fall. mire que no caiga.
The Israelites Los israelitas thought that they would not be judged by God. pensaron que no iban a ser juzgados por Dios, Since everything that God did for them ya que todo lo que Dios hizo por ellos was to bring them out of era Egypt, sacarlo de to Egipto bring them into a promised para land. llevarlos a una tierra prometida. Many of the Corinthians Muchos de los corintios were thinking estaban that pensando because they also were the people of de God que porque ellos eran el pueblo de Dios and that they also were y spiritual, que ellos eran muy espirituales, that it was okay for them que estaba bien para ellos to sit down el sentarse and y participate participar in the worship, en la in adoración, the en los festivals, festivales, in the religious en las meetings reuniones religiosas for these pagan para gods. estos dioses paganos. In other words, they were En saying, otras palabras, ellos estaban diciendo, not only is it okay to eat the meat, no solamente está bien comerse la but carne, there's nothing wrong with me sitting Pero- inside of the meeting pero no hay nada malo en que yo me siente en esas reuniones and eat the meat as y well. me coma esa comida también. And Paul is telling them, don't think that you're so spiritual Y Pablo le está diciendo, no crean que ustedes son tan espirituales to be in that de atmosphere estar en esa atmósfera and that you won't fall, y que tú no vas a caer, that you won't sin, que tú no vas a pecar, that you won't be seduced. que tú no vas a ser seducido. The Corinthians thought they were so strong, Los corintios pensaron que eran tan too fuertes, Christian, demasiado too cristianos, spiritual demasiado to espirituales be deceived by the enemy para ser engañados por el enemigo and to fall back into y idolatry caer de regreso en la or idolatría to sin against God. o el pecar en contra de Dios. But Paul Pero Pablo was warning them of the opposite. le estaba advirtiendo de lo contrario. If they continued to tempt God Si ellos continuaban tentando a Dios and did not exercise discernment y no ejercitaban el discernimiento and self-control, y el dominio propio, and by y application, por aplicación, he is also warning us Él también nos está advirtiendo a to nosotros be careful with falling que tengamos cuidado con caer for the trap por la trampa of the unexpected. de lo inesperado. What is the pastor talking about? ¿De qué es lo que el pastor está hablando? You ready? ¿Están listos? Now I start to bring it to our level. Ahora lo traigo a nuestro nivel. Be careful Ten cuidado with the things con las cosas that you think que tú crees will not harm you que no te van a hacer daño or don't affect o you que no te afectan because you feel porque tú te that sientes you're strong que spiritually eres fuerte or espiritualmente that you're too mature for o that que eres muy maduro para or eso that you know enough o Bible. que tú sabes demasiada Biblia. For example, Por ejemplo, oh pastor, ay pastor, don't worry. no te preocupes. I know I'm spending a lot of time Yo sé que yo estoy pasando muchísimo tiempo around people who drink alrededor de personas que toman and smoke y fuman and love to y party, le encanta fiestar, but I won't fall for it. pero yo no voy a caer por eso. Even though I used to be an alcoholic, Aunque yo solía ser un alcohólico, even though I used to be a heavy smoker, aunque yo solía fumar mucho, even though I was in the club every weekend, aunque yo estaba en los bares todos los fines de semana, don't worry about me, no te pastor. preocupes por mí, pastor. I can be in that Yo atmosphere puedo estar en esa atmósfera and I won't be affected. y yo no voy a ser afectado. Here's another example. Oh, pastor, Otro ejemplo, pastor, don't worry. no te preocupes. I'm spending a lot of time privately Yo estoy pasando muchísimo tiempo en privado with a person of the opposite sex con una persona del sexo opuesto that I'm not married que to. yo no estoy casada con esa persona, But don't worry, pero no te preocupes. we won't fall in sin. Nosotros no vamos a caer en pecado. I have a lot of self-control, Yo tengo pastor. muchísimo dominio propio, Or what pastor. about this? Oh, pastor, O tal vez, pastor, don't worry. no te preocupes. I know I'm spending a lot of time Yo sé que estoy pasando muchísimo tiempo around gossip alrededor del chisme and people who y gossip, gente que chismea, but I won't be pero contaminated yo no voy a ser by contaminado those people. por esa gente. I won't gossip. Yo no voy a criticar. I won't criticize anyone. Yo no voy a chismear o a criticar a nadie. I
have a better heart than them. Yo tengo un mejor corazón que ellos. Oh, pastor. Oh, pastor. Don't worry. No te preocupes. I know I have not been to church as much as before. Yo sé que yo no estoy llegando a la iglesia como antes. I know that I haven't been reading the Bible or praying as much as before. Yo sé que yo no he estado leyendo la Biblia o orando como antes. But don't worry. Pero no te I'm preocupes. still good spiritually. Yo estoy bien And espiritualmente. I will not Y backslide no me voy a or descarriar. become O no me lukewarm. voy a enfriar. Oh, pastor. Ay, pastor. Don't worry. No te preocupes. I know I'm spending a lot of time on TikTok Yo sé que estoy pasando muchísimo tiempo en TikTok. and on Y en Instagram Instagram. or social O en las media. redes But sociales. don't worry. Pero no te I preocupes. won't let it tempt me to sin. Yo no voy a dejar que eso me tiente a I pecar. won't let any of that distract me Yo no voy a dejar que nada de eso me distraiga from living a passionate life for Christ. de vivir una vida apasionada para Cristo. If this sounds like you, Si esto suena como tú, if you think this way, si tú piensas de esta manera, you don't know it yet, tú no lo sabes todavía, but you're drifting. pero te estás alejando. You're drifting. Te estás alejando. The current is moving you further and further away from the shore. La corriente te está llevando poco a poco más lejos De la orilla. de la orilla. You're not expecting Tú no lo estás esperando. that the little things Que las cosas pequeñas that you're allowing right que tú now estás permitiendo ahora will move you away from God te van a alejar de Dios or from believing in the o de Bible. creer en la Biblia. But then when you notice it, Pero luego cuando te das cuenta, it's too late. ya es muy tarde. The fact El hecho that there are things que hay cosas that you're doing right que now estás haciendo ahora mismo that you would never do that que before tú nunca hubieses hecho eso antes, is a sign es una señal that you're que drifting. te estás alejando. Before, Antes, you would not have said that lie. tú nunca hubieses dicho esa mentira. Before, Antes, you would not have talked about someone else like that. tú no hubieses hablado de esa persona de esa manera. Before, Antes, you wouldn't have kissed that person like that. tú no hubieses besado a esa persona así. Before, Antes, you would not have gotten in a relationship tú no hubieses entrado en una with an relación con un unbeliever no creyente who is not equally yoked with you. que no está en yugo igual contigo. Before, Antes, you wouldn't have skipped church tú no hubieses faltado a la iglesia and still felt okay. y sentirte como si nada. Before, Antes, you would not have allowed tú no hubieses a permitido whole week una semana completa to pass que pasara without praying sin orar or without reading the Bible. o sin leer la Biblia. You would not have watched that movie before. Antes tú no hubieses visto esa película, You would not have listened to that type of music before. no hubieses escuchado ese tipo de música, You would not have liked that post on social media no before. hubieses dado un me gusta a esa foto en las redes sociales. The fact that you're doing the things El hecho de que tú estás haciendo las cosas that when you first got saved que cuando al principio fuiste salvo and you were on fire for y God, estabas en fuego por Dios, you would say, I would never do that. tú decías, yo nunca haría eso, And now you're doing it. y ahora lo estás haciendo. You've gotten trapped Ya fuiste atrapado in the unexpected. en lo inesperado. What you did not expect to move you away from God. Lo que tú no esperabas que te alejara de Dios, What you did not expect to make you cold in God. lo que tú no esperabas que te enfriara en Dios, Because there's no sin in it. porque no hay pecado en eso, Because you were too strong. porque tú eras muy fuerte, Because you're an adult and no one has to tell you what to do. porque tú eres un adulto y a ti nadie te tiene que decir qué hacer. Church, Iglesia, be careful ten cuidado with the trap con la trampa of the unexpected. de lo inesperado. What's going on in your life right now ¿Qué está sucediendo en tu vida ahora? that you are allowing, Que tú estás permitiendo, but you see that your spiritual life pero tú ves que tu vida espiritual is not the same? no es lo mismo. That your love for God Que tu amor por Dios is not the same. no es lo mismo. That your integrity in Que tu Christ integridad en Cristo is not the same. no es lo mismo. What
has been moving you? ¿Qué te ha estado moviendo? What has been tempting you? ¿Qué te ha estado tentando? I need to get that diploma. Tengo que conseguir ese diploma. I need to get that extra money for my bills. Tengo que buscar ese dinero extra para mis gastos. So I'm just going to keep sacrificing Entonces voy a seguir sacrificando my relationship with God, mi relación con Dios, my time at church, mi tiempo en la iglesia, my time in the Word, mi tiempo en la my palabra, time in prayer, mi tiempo en la oración, so that I can have those things. para yo poder obtener esas But cosas. I won't go too far. Pero yo no me voy a ir muy I'm lejos. going to stay close. Yo me voy a quedar cerquita. But you don't know Pero tú no sabes that underneath que debajo your boat, de tu bote there's a current hay una corriente leading you away apartándote slowly. poco a poco. And today, Y hoy God wants to wake us up. Dios nos quiere despertar. God wants to wake us up. Dios nos quiere despertar. And this brings me to the last verse that we read today. Y esto me trae al último versículo que leímos hoy. Don't worry, we're going to end on a positive note. No se preocupen, vamos a terminar esto en una nota positiva. But first, I want to scare you a little. Pero primero quiero asustarlo un poquito. And now I want to encourage you. Y ahora quiero Are you animarles. ready for the encouragement? ¿Están ready para el encouragement? El ánimo. El ánimo. La palabra de aliento. Sí, palabra de Aleluya. aliento. Verse 13. El versículo 13. No temptation has overtaken you but such as is common to man. And God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. I am so glad Yo estoy tan contento that Paul did not end this passage que Pablo no terminó este pasaje with a depressing or discouraging sentence con una oración depresiva o desanimadora about temptation. acerca de la tentación. Instead, En vez de he eso, leaves us with a word of Él encouragement. nos deja con una palabra de ánimo. And in the verse we just Y read, en los versículos que there's leímos, two ideas hay dos ideas that he wants to encourage us with. con las cuales Él nos quiere animar. If you are experiencing Si temptation tú estás experimentando tentación that is causing you to drift. que te está causando alejarte. And idea number Y one la primera idea, in the verse we just read en los versículos que leímos, is that you are not the only person es que tú no eres la única persona going through what you're going through. pasando por lo que estás pasando. I don't know about you, Yo no sé de ti, but sometimes pero algunas veces we have the Elijah symptom. tenemos el síntoma de Elías. You know what the Elijah symptom ¿Tú sabes is? cuál fue el síntoma de Elías? God, Dios, kill me. mátame. I'm the only prophet left. Yo soy el último profeta que queda. And God has to tell Y Elijah, Dios tiene que decirle a Elías, what are you talking about? ¿de qué tú estás hablando? I have 7,000 prophets Yo tengo 7,000 that profetas have not bowed their knees to que Baal. no se han inclinado ante Baal. The other prophets have Los died. otros profetas han muerto. The other prophets have been seduced. Los otros profetas han sido But seducidos. there's other people Pero hay otra gente that have que han decided, decidido, I will not serve Baal. no voy a servir a I Baal. will not serve other No voy a gods. servir a otros I will dioses. be faithful to Yo voy Yahweh. a ser fiel a Yahweh. Which means that whatever you're going Lo through, cual significa que lo que sea que estás I pasando, don't care what your situation no is. importa cualquiera que sea tu I situación, don't care what your difficulty no is. importa cualquiera que sea tu I dificultad, don't care how much it hurts no right importa now. cuánto duele ahora, There's other people hay otra that have gente gone through what you went through, que han pasado por lo que estás and pasando they're still y standing, baby. todavía están de pie. They're still standing. Todavía están de And pie. if God can bring them through Y si that, Dios lo puede ayudar a ellos, then God can bring you also. también Dios te puede ayudar a ti. There is no temptation No hay that tentación is not common, que no viene, que no es común, que no es común to other people. a otras personas. Ooh, that's the first thing. Eso es lo primero. You think you're the only one dealing with depression? ¿Tú crees que eres el único lidiando con depresión? You think you're the only one
who's dealing with financial lack? ¿Crees que eres el único lidiando con falta financiera? You think you're the only one ¿Crees que eres el who's único dealing with death in the que family? está lidiando con una muerte en tu You familia? think you're the only one ¿Crees que eres el único who's dealing with que addiction? está lidiando con I adicciones? want to tell you Quiero decirte that what you're going que through, lo que tú estás pasando, there's other people hay otras who personas have gone through que it lo han pasado and they're going through it now, y están pasándolo ahora and mismo. God has preserved Y them, Dios lo ha and God preservado. has strengthened Y Dios lo them, ha fortalecido. and God has turned their situation Y around, Dios ha cambiado su situación. and God has delivered Y them. Dios nos ha You are liberado. not alone. Tú no estás solo. You're not alone. Tú no estás sola. Whatever you're going Lo through, que sea que estás pasando. are you on social media too much? ¿Estás demasiado tiempo en las redes Are you sociales? caught in the addiction of watching pornography? ¿Estás atrapado en la adicción de la pornografía? God has other people Dios tiene otras who've been personas through that que han pasado por esto. and can help you come out of that. Y Él te puede ayudar a salir de eso. Woo. Here's the second idea Esta es la segunda idea from this verse de este versículo that Paul tells us to encourage us. que Pablo nos dice para Can you animarnos. put verse 13 back up on the screen, please? Veamos el versículo 13 de nuevo. Idea number one La idea número 1 is that there is no temptation that's overtaken us that is common to man. es que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. You guys ready for idea number two? ¿Están listos para la segunda idea? Idea number two. Idea número 2. You ready? ¿Listos? 3 words. 3 3 palabras. words. 3 palabras. God is faithful. Fiel es Dios. God is faithful. Fiel es Dios. Are you being tempted right now? ¿Estás siendo tentado ahora Have mismo? you fallen? ¿Has caído? Let me tell you Déjame that decirte you're not alone. que no estás solo. And number Y 2, número 2, God is faithful. fiel es Dios. You know what it means to be faithful? ¿Sabe qué significa ser fiel? It's somebody Es that alguien you can trust que tú puedes will confiar, be there for you. que va a estar ahí para ti. That even if you deny Que him, aunque tú lo niegues, that even if you sin against que aunque him, tú peques contra Él, that he's still there. que Él aún está ahí. Even when you don't feel him, Aun cuando no lo sientes, even when you don't see aun him, cuando no lo ves, he's still Él there. está ahí. God is faithful Dios es in fiel your fire. en tu fuego. God is faithful Dios es fiel in your water. en tus aguas. God is faithful Dios es fiel in your en storm. tu tormenta. God is faithful Dios es in fiel whatever it is that you're going through. en lo que sea que estás pasando. But I love what Paul does. Pero a mí me encanta lo que You hace see, Pablo. I love teachers. A mí me encantan los maestros. I receive more from a teacher Yo than a recibo preacher. más de un maestro que de un predicador. Because teachers love to explain. Porque a los maestros les encanta explicar. And so Paul, Entonces, Pablo, explain to me, explícame a mí, how is God faithful ¿cómo es Dios fiel? when I don't feel God right now? Cuando yo no siento a Dios ahora When mismo. I feel so far from God Cuando right yo me now. siento tan lejos de Dios ahora mismo. So many things are going wrong in my life. Tantas cosas malas me están pasando en mi vida. Someone here is saying those things to the Lord. Alguien aquí le ha estado diciendo esas cosas al Señor. I don't see you, God. Yo no te veo, I don't know Dios. if you even love me Yo no anymore. sé si tú ni siquiera me amas. And Paul explains Y Pablo explica what he means qué él quiere decir. that God is faithful. Que Dios es fiel. Number 1, Número 1, he will not allow you to be tempted beyond what you are able to bear. Él no permitirá que tú seas sentado más de lo que puedes resistir. Shekiraman sotobo. The first thing that God wants you to know Lo primero que Dios quiere que sepas about the fact that he's faithful acerca del hecho que Él es fiel is that whatever's happening in your es life, que lo que sea que está pasando en tu vida, whatever hell has risen against you, cualquier infierno que se ha levantado en tu contra, whatever attacks the enemy is bringing on your life cualquier ataque que el enemigo está trayendo a tu vida and on your family, y en tu familia, whatever temptation is cualquier overcoming tentación you, que está llegando para ti, God is faithful Dios es fiel and he makes sure y Él se aseguró that whatever comes into your life que lo que sea que llegue a tu vida is not stronger no es más fuerte than your ability que tu
habilidad. Yes. It's not stronger No es más fuerte than your que ability tu habilidad to stand. de estar de pie. It's not stronger No es más fuerte than your ability que tu habilidad to survive. de sobrevivir. It's not stronger No es más than fuerte your ability que tu habilidad to overcome it. de vencerlo. If you're going through something now, Si tú estás pasando por algo ahora, it's because God said, es porque Dios dijo, Satan, Satanás, have you considered ¿has visto tú my servant Job? a mi siervo There's Job? no one like Que him no hay nadie como on él all the earth. en la tierra. There's no one like him. No hay nadie como él. God, Dios, He serves you. He serves you Él te sirve because you got him protected. porque tú lo And protegiste you're protecting all his stuff. y tú proteges todas sus cosas. But if you take that away, Pero si tú se la quitas, he'll curse you. Él te va a maldecir. God says, Dios dice, go ahead, touch it. vamos, But don't touch him. pero no lo toques a él. He took away his family. Le quitó su familia, He took away his children. le quitó sus hijos, He took away his goods. le quitó sus He bienes, took away his house. le quitó su casa. He took away all that he possessed. le quitó todo lo que poseía. And when he took it all away, Y cuando quitó todo, Job still said, Job aún dijo, I'll bless the Lord. yo voy a bendecir al And so Señor. Satan comes back to God. Entonces Satanás viene de regreso a Dios. And God says, hey, Y Dios le dice, hey, you touched all of that. tocaste todas esas cosas. And he's still with me. Y Él aún así está conmigo. Well, that's because you got to touch him. Bueno, es porque tú tienes que tocarlo a Él. If you touch his body, Si tú tocas su cuerpo, everyone loves themselves more. todo el mundo se ama a sí mismo más. He'll curse you to your face. Él te va a maldecir en tu cara. And God told him, Y Dios le dijo, all right, go ahead. bueno, ve, Just don't kill him. solamente no lo mates. He took away everything Le quitó todo that Job loved, que a Job amaba, that Job worked for years. por lo cual Job trabajó por años. And he took his health. Y le quitó su salud. And even in the midst of all of it, Y aún en medio de todo eso, it hurt Job. sí le dolió a Job. Job cried. Job lloró, He even cursed aún maldijo the day that he was el born. día de su nacimiento. But the one thing Pero la única that he cosa did not do que no hizo was curse his fue God. maldecir a su Dios. He gave me good Él things. me dio cosas buenas. Shall I not receive the bad with it? No recibiré las cosas malas. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. He takes and he Él gives. da y Él quita. Blessed be the name of the Lord. Alabado sea el nombre del Señor. If God has allowed Si Dios ha permitido for Satan to touch you, que Satanás te for toque, Satan to touch your que family, Satanás toque tu it's familia, because he recognizes es porque Él that reconoce what's inside of you que lo que está dentro de ti will survive, va a sobrevivir, will not die. no va a If morir. you're still Y breathing, si estás it's because respirando, God knows es porque Dios sabe que hay más. There's more inside of Hay you. más dentro There's de more ti. inside of you. Hay más There's dentro de more ti. inside of you. Hay más dentro de ti. Woo! If you're here Si estás aquí and you're going through temptation y estás pasando and tentaciones trials y pruebas and pain y dolor and problems, y problemas, it's because God knows you better. es porque Dios sabe quién tú eres. Better than Satan, he knows you better. Mejor que Satanás, Él te conoce. Better than your mother, God knows you better. Mejor que tu mamá, Dios te conoce. Better than your father, he knows you Dios better. te conoce mejor que tu papá. And he knows Y Él sabe what you can take. lo que tú puedes soportar. God, Dios, how much weight ¿qué tanto peso are you going to put on this? vas a poner en esto? I don't know if I'm going to be able to stand. Yo no sé si podré estar de pie. And God is telling Y you, Dios te está you diciendo, can take a little more. puedes tomar un You poquito can más. take a little more. Puedes tomar un poquito Because when más. you least expect Porque it, cuando menos te lo you're esperas, going to stand up te vas a poner de pie with all that weight. con todo ese And peso you're going to be stronger y vas a ser más at fuerte the end of your al process final de tu proceso than you were at the beginning. de lo que fuiste al principio. Someone say God is faithful. Alguien diga, Dios es fiel. If it's happening to you, Si te está pasando a ti, it's He knows you can handle it. es porque Dios sabe que tú lo puedes I soportar. can't handle this, God. Yo no puedo con esto, Dios. I know you better.
Yo sí sé que tú sí puedes. I made you. Yo te creé. I created you. Yo te hice. I called you. Yo te llamé. I anointed you. Yo te ungí. I separated you. Yo te separé. I called you to be this. Yo te llamé para esto. So Paul tells the Corinthians, Entonces Pablo le dice a los corintios, be careful cuídense. that you don't think you're too spiritual to fall. Que ustedes no crean que son demasiado espiritual para no caer. And if any of you want to say, Y si cualquiera de ustedes quiere decir, Apostle, apóstol, it's just that I can't handle it. es que yo no lo puedo The soportar. temptation was too La strong. tentación fue muy fuerte. The situation was too La strong. situación fue muy fuerte. Paul comes and says to you, Pablo viene y te dice a ti, you're stronger than you think. tú eres más fuerte de lo que Number crees. one, Número uno, Whatever you're going through, lo que sea que estás pasando, others have gone through it, otros lo han pasado and you're going to go through y it. tú lo vas a pasar. Number two, Número dos, God is faithful, Dios es and fiel He's not going to allow y Él no va a permitir for you to go through something que tú pases por algo that is stronger than what you can bear. que es más fuerte de lo que tú puedes And soportar. here's the second Y aquí está la segunda. thing that he tells us about God's faithfulness. La Put- segunda put cosa the que verse Él nos back up. Put the dice verse back up. acerca de la fidelidad de Dios. You ready for this? ¿Están listos para eso? How does God show His faithfulness? ¿Cómo muestra Dios su fidelidad? He will provide you with a way of escape Él te dará un escape so that you will be able to endure it. para que podáis soportar. I got a minute Yo and tengo un 24. minuto. I got to do this fast. Okay. Tengo que hacer esto rápido. Whatever you're going through right now, Lo que sea que estás pasando ahora, if you can just take your eyes si solamente puedes quitar tu mirada from the storm de la tormenta and put it on y Christ, ponerla en Cristo, you'll notice tú vas a notar that as long as your eyes are on que Jesus, siempre y cuando tu mirada esté en Jesús, you'll be able to escape tú vas a poder escapar your temptation. la tentación. With any temptation that there is, Con cualquier tentación que haya, God will always provide Dios siempre va a proveer a way una salida, for you to get out. una manera de salir. He'll always make sure Él siempre va a asegurar that there's a back door que hay una puerta trasera or there's a window open o que hay una ventana abierta somewhere en algún momento for you to keep hope, para que tú mantengas la esperanza, for you to get out of that situation. para que tú salgas de esa situación. I know you feel the pressure Yo sé que tú sientes la presión to give your virginity de dar tu virginidad to that man a ese hombre or to that woman. o a esa mujer. You think that there's no one else that will love you the way he does. Tú crees que no hay nadie más que te va a amar como Él te ama. But I want to tell you Pero yo quiero decirte that if you take your eyes off of the guy, que si tú quitas tu mirada de ese chico, if you take your eyes off of the alcohol, si quitas tus ojos del alcohol, if you take your eyes off of the cigarettes, si quitas los ojos del if you cigarrillo, take your eyes off of the weed, si quitas los ojos de la marihuana, if you take your eyes off of the popularity of social si media, quitas tu mirada de la popularidad y the las things redes you're doing sociales to make you less anxious, y las cosas que tú haces para que te ayuden con tu ansiedad, you'll notice vas a notar that you don't have to do those things. que no tienes que hacer esas cosas. God has provided Dios ha a proveído way for you to get out of that una situation manera para tú salir de esa situación without you having to compromise sin tú tener que comprometer your morals. tus morales. It's that in my job, Es que mi trabajo, my boss says mi jefe that I dice have to lie que tengo que mentir to a client. para un cliente. I'm scared Tengo miedo that if I don't lie, que si no miento I'm going to get fired. me van a despedir. I'm scared Tengo miedo that if I don't write that on my application que si yo no pongo eso en mi aplicación for citizenship, de ciudadanía, then I won't get it. que no me la van a dar. I'm scared Tengo miedo that if I don't give in to this temptation, que si yo no me entrego a esta tentación, that I won't get a position que no me van a dar una or the posición promotion. o una promoción. I want to tell you, Quiero decirte, the enemy is tempting you, el enemigo te está tentando,
But God has already given you Pero ya Dios te ha dado the way la manera to get out. de salir. All you need to do Todo lo que tienes que hacer is look up. es mirar hacia arriba, Look to Jesus. mirar a Jesús. And you'll see the door. Y tú vas a ver la puerta. It might be dark all around, Tal vez te oscuro todo a tu alrededor, but there's the door. pero hay una puerta. And if you walk through that door, Y si tú caminas por esa puerta, I have to be careful with what I'm about to say. tengo que tener cuidado con lo que voy a decir. During my time as a pastor, Durante mi tiempo como pastor, I have received yo offers he recibido ofertas to be in positions de estar en posiciones and to have certain y benefits tener algunos beneficios if I would just sign, si solamente firmo, if I would just say it's okay. si solamente digo, está bien. I've been offered things that for me would compromise my integrity. A mí se me han ofrecido cosas que comprometerían mi integridad. And the idea that Satan likes to put in your head, Y la idea que a Satanás le encanta poner en tu cabeza, you never know tú nunca sabes if that opportunity will come again. si esa oportunidad vuelve y se repite. Just, that's nothing. Eso no es nada. Just say yes. Solo di que sí. Just sign the paper. Firme ese papel. And I've had to tell my wife, Y yo he tenido que decirle a mi esposa, babe, I know that we could have probably been in a different place. yo sé que probablemente hubiésemos estado en otro lugar. Maybe I could have had more money right now. Tal vez hubiese tenido más dinero ahora mismo. Maybe I would have had more recognition right now. Tal vez hubiese tenido más reconocimiento ahora mismo. But I love Jesus so Pero yo much. amo a Jesús. And I can't lie. Y no puedo mentir. I can't do it. No lo puedo hacer. I can't. No puedo. And I've turned down offers Y yo he rechazado ofertas that would put us in a better position. que nos pondrían a nosotros en una mejor posición. That would have gotten us out of difficult situations. Que nos hubiesen sacado de situaciones difíciles. But I would not be able to live with myself better. Pero entonces yo no hubiese podido vivir conmigo. I would not be able to bow my knees in prayer Poder doblar mis rodillas en oración and talk to God. y hablar con Dios. And I've said no. Y yo he dicho que no. And can I tell you, Y puedo decirles, being faithful to God serle fiel a Dios sometimes hurts algunas veces duele at the beginning. al principio. But if you do what Job did Pero si tú haces lo que hizo Job and you bless God y tú bendices a Dios and you remain faithful to God, y permaneces fiel a Dios, God restored Dios restauró everything Job lost. todo lo que Job había perdido. Double Doble the children, hijos, double the possessions, doble las posesiones, double the years of life. doble los años de vida. Whatever you're going through right now, Lo que sea que tú estás pasando you ahora, might be tempted to walk away from God tal vez tú estás siendo tentado aún a alejarte de or Dios compromise your integrity. o a comprometer tu integridad. But I want to promise you Pero yo te quiero prometer that if you will be faithful to Him, que si tú permaneces fiel, if you bless His si name, tú bendices su if you nombre, trust in si God, tú confías en Dios, He will give you a way out Él te dará la salida and will bless you y afterwards te va a bendecir después for trusting Him por confiar en Él when the only voices you were hearing
hearing Cuando la única voces que podías escuchar was telling you, turn that stone to bread, te estaban diciendo, cambia esa piedra y ponla como pan. you have the power. Tienes el poder. No. No. Just bow your knee. Póstrate. No. No. Let me conclude. Déjeme concluir. We are in a real war, Nosotros estamos en una guerra real and our enemy y nuestro enemigo will try to use traps va a tratar de usar trampas in order to get us to fail para poder hacernos a nosotros caer and make us sin y pecar or abandon our post o abandonar nuestra posición in the army of the Lord. en el ejército del Señor. Do not fall No caigan for the temptations of the world. por las tentaciones del mundo. Do not underestimate No subestimen the unexpected ways las maneras inesperadas that can make you drift away from God. que te pueden alejarte lejos de Dios. Be sober and alert. Sean sobrios y alertas. The Lord El desires Señor desea for you to win, que usted gane, for you to have victory over que sin, usted tenga victoria sobre el pecado, victory over temptation, sobre las tentaciones, victory over Satan. victoria sobre Satanás. You are not in this fight by yourself. Usted no está en esta lucha solo. God is faithful Dios es and fiel will not allow you y Él no va a to be permitir tempted beyond what you can bear. que seas tentado más de lo que puedes soportar. He will give you a way of escape Él te dará una salida so that you will endure. para que puedas permanecer. Don't give up. No te rindas. Put on the full armor of God Ponte toda la armadura de and Dios stand against the schemes of the y devil. párate firme en contra de las estrategias del And enemigo. while you Y stand, mientras estás de pie, watch and pray. ora y vigila. Velad y orad. Watch and pray Velad y orad so that you will not fall into para temptation. que tú no caigas en tentación. Amen. Amén.